Hola amigos, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos de nuevo aquí a esta revisión de lo que fue el mercado la semana anterior y el día de hoy, lunes 22 de marzo del año 2021. Empezamos aquí entonces, recordemos, revisando como siempre lo que es el S&P 500. Y aquí tenemos lo que es un gráfico de 4 horas, velas de 4 horas, donde identificamos claramente lo que es esta zona de resistencia, esta línea color rojo, y esta zona de soporte, que es esta línea color verde. Entonces, digamos que entre esas dos zonas lo que logramos identificar es presencia de vendedores y presencia de compradores aquí, porque el precio nos ha mostrado rechazos fuertes en ambas direcciones cuando se acerca a esos niveles. También podemos apreciar que en esta parte de acá tenemos un movimiento de sacudida. En principio vamos a considerar que es un movimiento de sacudida por debajo del soporte. También puede ser una muestra de debilidad, pero el precio no nos ha confirmado nada hasta el momento. Entonces, en principio lo que vamos a pensar es que es un movimiento de sacudida. Después de ese movimiento, el precio lo que hace es reingresar al rango fuertemente. Y después de ello, viene y se apoya nuevamente en el soporte para empezar de lo que es un nuevo camino alcista para ir a buscar la zona de cortos, que es la zona de resistencia. Entonces, en ese orden de ideas, vemos que la estructura se ha venido comportando bien. Cuando el precio viene al soporte, los largos han respondido, y cuando el precio ha estado en la resistencia, los cortos también lo han hecho. Si bien en este momento que el precio ha llegado a la resistencia, no se ha dado un movimiento fuerte de caída para venir a buscar de nuevo el soporte, sí vemos que al menos se ha intentado frenar el precio cuando llega a esos niveles. Entonces, por el momento, digamos que la estructura es sana y nos muestra pues respuesta por ambos lados. Si nos acercamos un poco más al precio, vamos a ver que en este gráfico ya de una hora tenemos una estructura más localizada cerca de la resistencia, donde tenemos una parada preliminar o lo que podría ser un marcaje de la zona en sí, un marcaje de esta zona roja, del marcaje de la resistencia, y tenemos un posicionamiento de la demanda de los compradores en estos niveles de acá. ¿Por qué decimos que aquí se posicionan los compradores? Porque vemos que en este punto es que el precio sale disparado nuevamente al alza y logra romper este nivel de resistencia y este máximo dejado anteriormente, y el precio empieza a consolidar sobre esos niveles. Y cuando el precio, después de hacer esa distribución en esa zona de resistencia, esta distribución localizada, vuelve a buscar esta zona de compradores y se ve que nuevamente hay un desplazamiento al alza. Entonces, digamos que es una confirmación, por decirlo de alguna manera, de que en estos niveles se encuentran los compradores. Listo. Entonces, vean que ya vamos cerrando lo que es el análisis del gráfico, bajando cada vez más de fractalidades. Vemos aquí están los compradores. Aquí en esta flecha también vemos que hubo un momento en el que se intentó al alza, pero los compradores, cuando el precio vino a buscar de nuevo estos niveles de acá, vemos que los compradores fallaron. Entonces, por ese lado, digamos que no hubo éxito en este un intento de movimiento alcista. Si nos acercamos aún más al precio, vamos a bajar un gráfico de 15 minutos, lo que podemos observar es la zona de soporte o de posicionamiento de la demanda que habíamos planteado. Vemos que hay un planteamiento por parte de la demanda en esta zona de acá, este soporte que habíamos visto, que ellos habían posicionado en estos niveles de acá. Entonces aquí se paró la demanda y los vendedores, perdón, o la oferta inmediata está planteada o está posicionada en estos niveles, que esta sería pues como la resistencia inmediata para esta estructura localizada en zona pues de estos largos, de estos compradores. Se empieza a dar un rango de trabajo
por aquí ya empiezan a haber compras, y por aquí ya empiezan a haber ventas, por esos niveles. El precio nos hace una sacudida por acá, después recupera el rango, nos hace unos testeos profundos y después de ello sale disparado al alza, incluso rompiendo estos niveles de resistencia. Cuando el precio rompe esos niveles de resistencia, que ya sería pues empezando la sesión del día de hoy, el precio viene a romper esos niveles de resistencia en principio lo que hace, después de romper acá esta resistencia, es venir a apoyarse. Vamos a poner este otro color para que se vea. En principio lo que hace el precio es venir a apoyarse a la zona de resistencia, donde entonces nos confirman los compradores que ganaron la zona y van a utilizar este nivel como un nivel de posicionamiento para ellos buscar lo que sería su continuidad alcista, ¿cierto? Con esa continuidad alcista. Entonces, después de ese movimiento ya en el que el precio se despega del rango, que supera lo que es la zona de resistencia, lo que observamos es que el precio empieza a hacer un retroceso que es bastante profundo, es este movimiento. Y después de ese retroceso, eh, vemos que el precio aquí hace un movimiento de sacudida para intentar subir. ¿Por qué digo de sacudida? Porque no podemos perder de vista que este nivel de acá es un punto de control para esta subida. Eso digamos que un punto de confirmación de la demanda y la demanda también nos da la información de que aquí están controlando la tendencia. Entonces es lógico pensar que detrás de este punto hay posicionamiento de stops por parte del público, de la masa. Entonces, si la gente empieza a posicionar sus stops acá, en estos niveles, entonces también sería lógico que el institucional utilice esta zona de acá abajo, por detrás de este punto de control, por acá, para hacer esa barrida de stops y continuar un movimiento alcista, porque es lo que la estructura nos está mandando. Además de que en los movimientos macro el precio aún no ha llegado a la zona de cortos fuerte, que es esta zona roja. Entonces, digamos que en principio lo que se tiene que pensar es una continuidad alcista del precio para que intente llegar al menos a esta zona de acá. Veamos el tamaño de esta acumulación. Es una acumulación bastante importante que incluso puede llegar a esos niveles y también puede llegar a romper esa resistencia para ir a buscar niveles superiores ya en lo que serían las inmediaciones de lo que es el máximo histórico. Entonces, digamos que es una zona importante para intentar dar esa continuidad alcista. ¿Qué podemos entonces revisar del mercado de lo que fue el día de hoy, el día lunes? Realmente, en principio, la sesión estuvo bastante tendencial. Digamos que la apertura, que fue por estos niveles de acá, la apertura fue por estos niveles, voy a trazar esta línea vertical, más o menos en esta línea que voy a marcar de color amarillo. En esta línea fue la apertura. Y vean que el precio prácticamente solo sube, sube, sube. Aquí hace el retroceso importante que les mencionaba, pero esto no es una entrada. Al menos no es una entrada que sea válida, porque el precio hasta el momento no nos había dado una confirmación de que en esta zona, que inicialmente es zona de ventas, esta, vean, aquí se confirma como zona de ventas, ya haya un posicionamiento de la demanda. Entonces, intentar compras acá, digamos que es un poco agresivo, es una entrada muy agresiva, porque en este punto, sobre esta zona de color blanco, no tenemos ningún tipo de confirmación de que la demanda ya esté posicionada ahí y de que vaya a usar esa zona como un punto de impulso al alza. Entonces, es una entrada muy agresiva que se puede tomar, claro que se puede tomar, porque es una posición o una entrada en la que ya aquí los operadores en corto fallan. ¿Por qué fallan? Porque el precio rompe y se posiciona sobre la zona. Entonces, después de ese fallo, lo que deberíamos esperar es dónde se van a posicionar los compradores para intentar darle continuidad a ese movimiento. En este caso, como les digo, se plantearon justo en la zona
y salieron disparados, pero también hay que tener en cuenta de que lo que les decía, no había ningún tipo de confirmación y era una entrada bastante agresiva, porque también pudo haber sido esto un movimiento para cazar stops y venir a hacer tal vez un probable testeo. Entonces, digamos que no se pueden descartar esas posibilidades. Por eso, digamos que con eso en mente, las entradas posibles o las entradas eh, válidas, por decirlo de alguna manera, que cada quien tendrá pues, su método de trabajo, bajo la lectura nuestra es que el mercado, una vez aquí nos confirma que hace este retroceso acá, este retroceso, y nos confirma que efectivamente la demanda está planteada acá, y después de eso el precio sigue subiendo, pues cuando el precio vuelva, es una buena posibilidad tomar entradas detrás de este punto, porque como les decía, el público también ve este tipo de cosas y puede poner sus stops detrás. Entonces, al poner esos stops detrás, el profesional o el institucional lo que va a hacer es aprovecharse de que el público ve eso, muestra lo que les muestra lo que quieren ver, viene, barre esos stops y después de barrer esos stops podría ir a intentar a buscar ya el objetivo macro, que es venir a buscar esta zona de acá, ¿cierto? Digamos que esa es la razón de que hayamos tomado esta entrada que se ve acá. Esta es una entrada, porque ya teníamos, digamos, de alguna manera la evidencia de que aquí se plantearon los institucionales, de que van a usar esa zona para impulsarse al alza y además se da un barrido de stocks, un barrido de stocks. Entonces, esa sacudida es importante y es una buena entrada para intentar ese movimiento alcista. Si bien se dio ya en el cierre de la sesión americana, es importante saber que bajo la metodología nuestra, más bien nuestro método de trabajo, nuestra forma de ver el mercado, la evidencia nos mostraba que recién aquí nos estaban dando un posicionamiento por parte de la demanda. Listo. Entonces ya veremos el día de mañana cómo termina la posición. Tenemos planteado la salida en estos niveles y ya esperaremos a ver si el precio nos confirma el recorrido que quiere hacer o si finalmente define hacer un recorrido más profundo a la baja y nos saca la posición. Listo, entonces eso es todo muchachos, espero que les haya servido esta revisión y nos estaremos viendo en el mercado. Que estén muy bien, hasta luego.